más alegría. Ahora sí nos agarraron de mañana porque la noticia de hoy está increíblemente fuerte para México, que es, bueno, ya tuvimos ayer Estados Unidos, vamos ahora a México, porque ya estamos a 7 de enero. ¿Por qué no empezar ya con la turbulencia? ¿Qué te parece, mi querido Sí, Berto? Por decir salud. ayer tuvimos los trailers de lo que será el 2021. Ayer tuvimos el primer tráiler de 2021. Vamos a ver cómo viene el año, cómo va esta cepa inglesa, ahora la cepa inglesa. Y veremos cómo viene el resto del contenido del año. Yo voy a preparándome antes de decir salud, mi querida Ingrid, porque lo que tenemos hoy es bastante importante, bastante importante. Muy importante, muy importante. Mira, la verdad es que también lo podemos ver de una forma positiva, que el mundo se está reorganizando, ¿no? Bien resuelto ayer los Estados Unidos desde mi punto de vista. Habrá que atender a esa gente que se siente, pues, no feliz con lo que está pasando, pero sí toda la gente que dice, sabes que la democracia es esta, Estados Unidos es vamos, esa es la línea. Y me parece que estuvo muy bien manejada la situación, a pesar de los disturbios, creo que al final concluyó bien. Ahora México. A México amanece con la mañanera de López Obrador diciendo que quiere de alguna forma transferir las funciones de los órganos autónomos como el INAI o el Instituto Federal de Telecomunicaciones a otros órganos que ya existen de gobierno, como por ejemplo en el caso del IFETEL, llevársela a la Secretaría de Comunicaciones, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues con esto se acaba un periodo importantísimo, porque él dice, no, es que es muy caro tener un órgano autónomo como el IFT, pero ¿qué significa esto? O sea, ¿qué trae atrás de todo esto? En esto de vamos a ahorrar, y es un ahorrar en todos los sentidos, la salud ya está en caos total, diferentes instituciones ya no pueden con lo que está pasando de su supuesto ahorro, ¿no? Pero en realidad esos ahorros se están viendo muchísimo más dañinos para lo que viene siendo en beneficios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando terminamos con un órgano, con el IFT, que en el 2014, nada más y nada menos, promulgó la Ley Federal de Radio y Televisión? Y bueno, con esto, ¿qué trajo? Los beneficios que trajo en ese entonces. Y bueno, obviamente se siguen viendo. Regular de forma simétrica a los participantes de los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, imponer límites de concentración nacional, regional de frecuencias y condicionamiento de propiedad cruzada que controle los medios de comunicación, otorgar y revocar, autorizar sesiones o cambios de control accionario, titularidad y operación de sociedades relacionadas a concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, fijar montos de contraprestaciones por otorgamiento de concesiones, la autorización de servicios vinculados a estas, llevar un registro público de estas concesiones de radiodifusión. O sea, de alguna forma es poner orden, tratar de poner un suelo parejo en el mercado de telecomunicaciones, y de pronto por un plumazo, ¿no? Como se ha dado en este gobierno, de un plumazo se empieza a romper estas instituciones, ¿no? Se van fragmentando y ahora todo lo va a ir ajustando. Voy a dar un antecedente del año pasado, 2020, cuando de repente decide la Subsecretaría de Comunicaciones dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se deshace, se desintegra y todo lo va a asumir la gente de la Secretaría, gente que no tiene ni idea del sector, ¿no? Gente que no sabe por dónde se deben tomar las diferentes decisiones. Y entonces, ¿qué está pasando? Cada vez se va rompiendo más en un país en donde no hay una agenda digital, no existe, que tenemos muchísima gente todavía desconectada, que se promete mucho, se promete la conectividad universal a través de diferentes formas, pero en esas formas no está considerando, por ejemplo, a satélites mexicanos que están operando. De pronto dice, no, yo lo voy a hacer solamente de la forma que yo conozco. De pronto crea una empresa que se llama CFE Telecomunicaciones, Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones. ¿Qué está pasando, Berto? Tú estás en Venezuela, tú sabes, tú vienes del futuro de este tipo de iniciativas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es preocupante. Y la palabra que yo le tengo que decir, iniciando este caballito tengo que decir salud, pero con mucha preocupación. Muchísima preocupación. Saquen su casta. Saquen su casta. Saquen su casta de un pueblo valiente. Y les digo por qué. Cuando los gobiernos comienzan a hacerse todopoderosos y las sociedades civiles comienzan a hacerse más débiles, pues perdimos el juego. Perdió el juego la sociedad civil. Las autonomías
o los órganos autónomos son una visión de ese poder de la sociedad civil y de esa no incumbencia del gobierno y del poder establecido, del partido de turno establecido, de la ideología de turno establecida dentro de estas organizaciones. Para hablar específicamente de las telecomunicaciones, no es un peso nada menor, señores, no es un peso nada para que lo ignoremos. No solamente se trata de una subasta que le den a una operadora para que tenga parte del espectro radioeléctrico, no es eso solamente, ¿ok? No es que ellos van a poder fijar el precio y van a determinar la cantidad de espectro que te van a dar y el costo de ese espectro, y además de cada una de las regulaciones y condiciones que le van a poner a ese espectro, o los precios que vas a tener que vender los productos o vender tu tiempo aire, un precio que quizás se desconecta totalmente de tu realidad económica como empresa. No solamente es eso, se trata de que te quitan, o el gobierno de turno asume como propio el uso del espectro radioeléctrico. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos mexicanos? Que el gobierno asume que como su condición de protector de supuestamente de la sociedad, pero lo único que protegen son sus intereses, ese poder establecido va a utilizar ese espectro radioeléctrico para su propia conveniencia y va a hacer mucho condicionamiento de los medios de comunicación libres establecidos en tu país. Y va a saber y va a de hecho, ahorita tú dices, perdón. Y va a determinar quién. Sí, perdón, te interrumpí. Sí, dime. Bueno, te comentaba. Es que, o sea, justo estás diciendo como el siguiente paso, ¿no? O sea, estamos en un país en donde hay un operador de telecomunicaciones que tiene, o sea, digamos que es un monopolio, o sea, ya está por arriba, ya llegando al 70% de mercado. Imagínate, de pronto es nada más de, pues ya vamos a hacer este amiguismo de pronto, ¿y qué sigue? Pues vamos a manejar entre tú y yo las telecomunicaciones. Total, tenemos una competencia ya casi muerta, me refiero a Telefónica solamente, porque tenemos otro operador que es AT&T, que da la pelea, pero en un terreno que no tiene un nivel de, ¿qué te digo? Punto número uno, el aseguramiento, ¿no? De que pueden seguir operando, ¿no? Pero están dando la pelea, meten, invierten, ¿no? Tratan, pero pues no pueden crecer en un mercado que está tan concentrado. Y a esos grupos de poder que pactan con el diablo para establecerse y para mantener su status quo, pues solamente le decimos que eso es mentira, que también vas a ser víctima, que lo único que vas a hacer es prolongar tu agonía, que en algún momento también vas a caer, también vas a ser víctima de ese poder que persigue un interés para algunos globalistas, para otros de erradicar totalmente una visión del mundo. Y aunque parezca que yo les estoy diciendo algo exagerado, pues créanme que no es nada exagerado. Hay formas de ir acabando con una cultura, con una sociedad, con una forma de pensar y ser. Y el uso de las telecomunicaciones y el control de las telecomunicaciones es una de esas vías. Y quiero decírselos porque somos víctimas de eso. Aquí en el año 2007, hace ya cuánto, Ingrid, 14 años, no le renovaron, porque esa es la palabra, no le renovaron la concesión al principal canal de televisión de Venezuela, que fue Radio Caracas Televisión. No se la renovaron, porque es un argumento legal, no te la voy a renovar y yo tengo la potestad de decidir a quién se la renuevo y a quién no. Fíjate tú el tamaño de problema que implica eso. A nosotros, cuando nos quitaron Radio Caracas Televisión, técnicamente le quitaron a Venezuela la principal productora de telenovelas que teníamos nosotros. Le quitaron además a casi toda la familia venezolana el canal donde más contenido había. Históricamente, más de 40 y pico de años tenía Radio Caracas Televisión generando información, generando contenido que se metió en la identidad del venezolano. Tantas cosas, y eso quedó fuera. Y ahí entendimos nosotros que un medio de comunicación, un canal de comunicación, no termina siendo del grupo económico que lo controla, de los empresarios que lo hicieron, sino de la ciudadanía que lo consume y lo adopta como propio. Y cuando a ti te quitan un producto como ese, pues tú te terminas de dar cuenta que con estos pasos
de ir frenando, ir quitando, ir reduciendo la capacidad de acción de la sociedad civil, lo único que logras es consolidar un poder único, omnipresente, Exacto. todopoderoso. Exacto. Con la Con pretexto de una austeridad, ¿no? Un pretexto, perdón, de una austeridad malentendida que ya es un austericidio. No, eso es mentira. Eso es mentira. Si quieren verdaderamente reducir gastos, pues no trabajen sin cobrar, señores. Porque el funcionario público no debe ser un multimillonario ni un empresario. El que hace un servicio público debe ser una persona que esté en condiciones mentales claras de que ahí no está para hacer dinero, está ahí para servir. Está ahí para ser un servidor público. Que los reales ya lo hizo trabajando en su empresa con su formación y su conocimiento. No metido detrás de un curul. Eso es algo que es mentira. Y no crean en eso. Porque eso no es así. Y esto te lo digo porque como lo comentaste tú, las consecuencias son nefastas si la sociedad civil no emprende medidas contundentes, racionales, con convicción, con inteligencia, para contrarrestar estas acciones. Es muy importante. Y el sector se tiene que poner las pilas brutal. El sector no puede permitir este tipo de acciones porque de por sí ya ha habido una cantidad de cambios que no tienen sentido, que no van para ningún lado y que demuestran que no, ni siquiera están planeados. A la fecha de todos los cambios no ha habido nada que diga, ¿sabes qué? Claro, él tenía una visión adelantada de las cosas y todos los demás no. No existe nada que lo pruebe. Y bueno, así amanece México, querido Alberto. Entonces digo salud preocupantemente de cómo están las telecomunicaciones el día de hoy. Lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer México es entender que son el país más importante de la América Latina, no solamente por su población, sino por la herencia cultural. O sea, y ustedes no pueden, como nación, como cultura histórica, no pueden permitir que estos conceptos, estas ideologías que no son nuestras, que no son latinoamericanas, que no son mexicanas, ustedes tienen suficiente identidad histórica, suficientes conocimientos, suficiente historia como para que no vengan estos conceptos totalitaristas a querer imponerse en su sociedad. No lo permitan, tan sencillo, no lo permitan. Sean consecuentes con su historia y con lo que ustedes han sido siempre. Es lo único que yo les puedo decir desde esta parte del mundo. Pues gracias por el consejo, querido, y bueno, pues dejémoslo aquí y ya vamos viendo cómo avanza este tema. Salud. Salud. Te mando un abrazo, querido.